Bienvenidos, queridos amigos. Vamos a continuar con otra faceta de nuestro amigo Pablo Neruda. Se inicia esto con el coleccionista compulsivo. Libros y barquitos. A estas alturas ya conocemos dos aspectos del afán coleccionista de Pablo. De niño, esa afición a recolectar insectos, coleópteros y huevos de aves silvestres, y más tarde su interés por acumular en Oriente una serie de máscaras y cuchillos de origen malayo, siamés y de otras exóticas procedencias, muchos de los cuales perderá durante la guerra. En lo que respecta a los libros, será en Madrid en donde comience a coleccionar sus primeros y valiosos ejemplares, entre los cuales se cuentan primorosas y antiguas ediciones de la obra de los grandes poetas españoles del siglo de oro. Pero esto no es todo. Por intermedio de Rafael Alberti, conoceremos una anécdota en que nos habla de otra colección que también comenzaba a tomar forma en Madrid. Recuerda Alberti. Luego está la época en que coleccionaba barcos, y donde quiera que hubiese un barco, esos barcos maravillosos, esos modelos de fragatas, barcos en botellas, todo lo compraba. Todo el dinero que tenía era poco. Nunca tenía un centavo porque se los gastaba en sus caprichos del momento. Mira, Pablo Neruda salió de París en plena guerra, hacia el mes de noviembre, y por ahí, con todo París a oscura, porque era el momento de la drole de la guerra, el momento en que los alemanes permanecían estáticos y no pasaba nada. Pero ya en París se temía que hubiera incursiones aéreas y había una oscuridad profunda. Él se fue en tren para tomar el barco en el Havre o en Cherburgo. No lo sé con exactitud, pero la cuestión es que nos presentamos en la estación Corpus Varga. Nosotros, una serie de amigos, Gori Muñoz, un escenógrafo español muy importante que está en la Argentina, valenciano, todos ayudando a llevar a Pablo su extraño equipaje. El equipaje era una porción de baúles y cosas, pero como los barcos no se podían meter en ninguna parte y formaban una auténtica flota, los llevábamos nosotros mismos en la mano, más o menos envueltos en papel y otros sin nada, porque aquella fue una noche terrible y el tiempo escaseaba. Entonces aparecimos como una escuadra, cada uno con uno o dos barcos, y los posteurs, no sé cómo se llaman, los Facchini, en fin, todos preguntando, ¿y quién es ese Messier que se lleva tantos barcos en un día tan terrible como este, en que se está esperando un bombardeo? De esta pasión, de estas extravagancias se nutren las colecciones que hoy admiran quienes visitan las casas museo de Neruda. Ese deseo entre infantil y delirante de Pablo por rodearse de maravillas, esa apetencia por lo que él llamará sus juguetes, tendrá mucho más que atesorar en los años que siguen a su paso por Madrid. Primeros tesoros de bibliófilo. Un bibliófilo pobre tiene infinitas ocasiones de sufrir. Los libros no se le escapan de las manos, sino que se les pasan por el aire, abuelo de pájaro, abuelo de peces. Sin embargo, entre muchas exploraciones salta la perla. Recuerdo la sorpresa del librero García Rico en Madrid en 1934, cuando le propuse comprarle una antigua edición de Góngora que solo costaba 100 pesetas en mensualidades de 20. Era muy poca plata, pero yo no la tenía. La pagué puntualmente a lo largo de aquel semestre. Era la edición de Fokkens, este editor flamenco del siglo XVII. Imprimió en incomparables y magníficos caracteres las obras de los maestros españoles del siglo dorado. No me gusta leer a Quevedo, sino en aquellas ediciones donde los sonetos se despliegan en línea de combate, como férreos navíos. Después me interné en la selva de las librerías, por los vericuetos suburbiales de las de segunda mano o por las naves catedralicias de las grandiosas librerías de Francia y de Inglaterra. Las manos me salían polvorientas, pero de cuando en cuando obtuve algún tesoro, o por lo menos la alegría de presumir.
Una carta de Pablo a Delia, encargándole un barquito, dice, en Marsella, del 10 de diciembre de 1936. Dice, también quiero que me compres el barquito que vimos con Manolo Ángeles, vale 35 pesetas. A Manolo no le gusta, pero no le hagas caso. Lo necesito con urgencia porque vivo en el Hotel Náutico. Me lo traerás o me lo mandas a través del consulado. Aquí los barquitos valen muy caro. No olvides mis encargos, no me entiendas mal porque te gruño. No es que te diga que te vayas a Valencia, pero me disgusta que andes desorientada. No quiero protesta. Despídeme de ellos. Creo que alguna vez estaré de nuevo con mis amigos. Hasta ahora, del proceso en Chile no se sabe nada. Ya lo sabrás. Te abrazo con todo mi corazón y te quiero cada día. Espero verte, que es lo único que quiero. De regreso a Chile con España en el corazón. Viene Pablo regresando. Sin haber conseguido un nuevo puesto consular, Pablo debe volver a Chile y regresa naturalmente acompañado de Delia. 4 años han pasado desde que abandonara Chile rumbo a Buenos Aires y ahora, al regresar a su patria en octubre de 1937, viene dispuesta a luchar decididamente por la causa de los republicanos españoles, promoviendo un gran esfuerzo solidario que se exprese tanto en adhesión espiritual como material. Trae además la misión de organizar en Chile una entidad similar a las alianzas de intelectuales antifascistas de París y Madrid. Trae también en la maleta los originales del libro de España en el corazón, que ha terminado de escribir durante el lento e ingrato viaje de regreso. Para Pablo, la publicación de este libro resulta urgente y prioritaria. Será su gran contribución a la causa republicana y su feroz condena a los responsables de esta guerra fratricida. Un libro que maldice y llora, unos poemas que nadie podrá leer sin conmoverse. Pocos días después de su regreso recibe 2 homenajes de bienvenida, el primero en el Parque Cauciño y el segundo en el restaurante Quinta Normal. En esta oportunidad, Neruda deja firme y rotundamente señalada su posición al expresar: yo no puedo traerles de España un testimonio imparcial. Tal cosa no existe. En el mundo entero ha dejado de existir esa cosa neutra y fofa que se llama testimonio imparcial. Para mí, en mí, este ha terminado para siempre, porque mis zapatos en una calle de Madrid se han posado sin quererlo sobre los cerebros de las mujeres ametralladas por los aviones italianos y alemanes. Porque yo he visto la noche la noble ciudad aislada sobre la meseta castellana como un aguijón de fuego sobre el planeta. Defenderse justamente y victoriosamente de una invasión sin nombre, porque hay muchas otras cosas, otros hechos, otros lugares, otras sonrisas, otros heroísmos, y porque la vida de los obreros españoles ha sido tan traidoramente amenazada como la vida de los escritores de España. No, yo no he hablado jamás de la guerra de España con una pasión política. Nuestra posición a este respecto es exclusivamente de orden moral. El 13 de noviembre de 1937, la editorial Ercilla publica en Santiago la primera edición de España en el corazón. El libro se agota en breve tiempo y es preciso reimprimirlo varias veces. En Chile, como en todo el mundo, las noticias de guerra civil española son seguidas con espanto y angustia. Por primera vez en la historia se producen bombardeos masivos sobre ciudades prácticamente indefensas. En este contexto, España en el corazón representa un grito de dolor y espanto ante un drama que se halla en pleno desarrollo. El general Franco, en Los infiernos, fragmento de Pablo Neruda. Desventurado, ni el fuego ni el vinagre caliente, en un nido de brujas volcánicas, ni el hielo devorante, ni la tortuga pútrida, que ladrando y llorando con voz de mujer muerta te escarbe la barriga, buscando una sortija nupcial y un juguete de niño degollado. Serán para ti nada sino una puerta oscura pasada. En efecto, de infierno a infierno, ¿qué hay?
en el aullido de tus legiones, de la Santa Leche, de las Madres de España, en la leche y los senos pisoteados, por los caminos. Hay una aldea más, un silencio más, una puerta rota. No mereces dormir, aunque sea clavados de alfileres en los ojos. Debes estar despierto. General, despierto eternamente, entre la podredumbre de las recién paridas, ametralladas en otoño, todos los tristes niños descuartizados. Tiesos están colgados esperando en tu infierno ese día de fiesta fría, tu llegada. Niños negros por la explosión, trazos rojos de sesos, corredores de dulces intestinos, esperan todos, en la misma actitud, de atravesar la calle y de patear la pelota, de tragar una fruta, de sonreír o nacer. Luego Pablo, cónsul para la inmigración española. Bajo la presidencia de Neruda y con una nutrida agencia de actividades, la Alianza de Intelectuales de Chile no solo se ha ocupado de dar apoyo a los republicanos españoles. En forma paralela se ha encargado de realizar una activa labor de difusión cultural y ha creado una revista, Aurora de Chile, que ha tenido un gran papel en la difusión de sus objetivos. En el frente político y con motivo de las elecciones presidenciales que se aproximan, la Alianza asumió una vigorosa postura de adhesión al candidato del Frente Popular, don Pedro Aguirre Cerda, que simboliza los impulsos de renovación y cambio que el pueblo esperaba. Bajo los lemas pan, techo y abrigo y gobernar es educar, el candidato del Frente Popular obtiene finalmente el triunfo en las elecciones que se efectúan el 25 de octubre de 1938. Esta afortunada circunstancia permite que el nuevo gobierno, tan afín en su composición al gobierno de la República Española, conciba la idea de ir en ayuda de las víctimas de la guerra civil a través de una política de inmigración destinada a rescatar a algunos de los españoles republicanos que permanecen en Francia, sobreviviendo bajo atroces condiciones en improvisados campos de refugiados. A esta fecha, ante la inminente derrota de los ejércitos republicanos y el fin de la guerra, se ha producido un éxodo de miles de hombres, mujeres, ancianos y niños que no querían ni podían permanecer en su patria. Las implacables represalias, fusilamientos y castigos que Franco está aplicando en los territorios ya dominados hace que nadie pueda esperar clemencia del bando vencedor. Con el fin de contribuir a solucionar en parte esta dramática situación, el presidente Aguirre Cerda convoca a Neruda y le encomienda una tarea que no tiene precedentes en la historia diplomática del país. El poeta deberá viajar a Francia con el cargo de cónsul especial para la inmigración española, para organizar el traslado a Chile de un gran número de esos refugiados, tanto de excombatientes como sus familias, cuyos miembros a menudo se encuentran separados por los azares de la guerra. La única condición que se pide es que sean personas capaces de contribuir con sus profesiones, oficios y experiencias al mejoramiento de las tareas productivas del país. Ninguna otra misión pudo estar más cerca de lo que Pablo deseaba. Era la oportunidad para entrar con hechos concretos la solidaridad hacia esos hombres y mujeres que habían luchado por su legítimo gobierno y que ahora, derrotados y sin ningún futuro, dependían de manos amigas que les ayudaran a salir de su terrible condición. Entonces es una noble visión. El gobierno de Chile había cambiado. Los mismos avatares del pueblo español habían robustecido las fuerzas populares chilenas y ahora teníamos un gobierno progresista. Ese gobierno del Frente Popular de Chile decidió enviarme a Francia a cumplir la más noble misión que he ejercido en mi vida, la de sacar españoles de sus prisiones y enviarlos a mi patria. Así podría mi poesía desparramarse como una luz radiante, venida desde América. Entre esos son montones de hombres cargados como nadie de sufrimiento y heroísmo. Así mi poesía llegaría a confundirse con la ayuda material de América, que, al recibir a los españoles, pagaba una deuda inmemorial. Casi inválido, recién operado, enyesado en una pierna. Tales eran mis condiciones físicas en aquel momento.
Salí de mi retiro y me presenté al presidente de la República, don Pedro Aguirre Cerda. Me recibió con afecto. Sí, tráigame millares de españoles. Tenemos trabajo para todos. Tráigame pescadores, tráigame vascos, castellanos, extremeños. Y a los pocos días, aún enyesado, salí para Francia a buscar españoles para Chile. Dificultades en el país. Gobierno y situación política no eran los mismos en mi patria, pero la embajada en París no había cambiado. La posibilidad de enviar españoles a Chile enfurecía a los engomados diplomáticos. Me instalaron en un despacho cerca de la cocina. Me hostilizaron en todas las formas hasta negarme el papel de escribir. Yo comenzaba a llegar a las puertas del edificio de la embajada. La ola de los indeseables combatientes heridos, juristas y escritores, profesionales que habían perdido sus clínicas, obreros de todas las especialidades. Cómo se abrían paso contra el viento y marea hasta mi despacho. Y cómo mi oficina estaba en el 4º piso. Idearon algo diabólico. Suspendieron el funcionamiento del ascensor. Muchos de los españoles eran heridos de guerra y sobrevivientes del campo africano de concentración, y me desgarraba el corazón verlos subir penosamente hasta mi 4º piso, mientras los feroces funcionarios se solazaban con mis dificultades. Los embarcamos finalmente en el Winnipeg. En el mismo sitio de embarque se juntaron maridos y mujeres, padres e hijos. No habían sido separados por largo tiempo y que venían de uno y otro confín de Europa o de África. A cada tren que llegaba se precipitaba la multitud de los que esperaban. Entre carreras, lágrimas y gritos, reconocían a los seres amados que sacaban la cabeza en racimos humanos por las ventanillas. El viaje del Winnipeg, el barco de la esperanza, el 4 de agosto de 1939. Después de haber vencido 1001 dificultades, Pablo puede dar por cumplida su misión. Ese día un viejo barco de carga que ha sido refaccionado para recibir pasajeros, el Winnipeg, zarpa desde el pequeño embarcadero de Trompelour, cerca de Burdeos, con más de 2000 republicanos a bordo. Son hombres, mujeres y niños que dejan atrás la pesadilla de la guerra y se dirigen al encuentro de una nueva tierra, de una nueva vida. Recoger a estos seres desperdigados, cuenta el poeta, escogerlos en los más remotos campamentos y llevarlos hasta aquel día azul frente al mar de Francia, donde suavemente se mecía el barco Winnipeg. Fue cosa grave, fue asunto enredado, fue trabajo de devoción y desesperación. Los trenes llegaban de continuo hasta el embarcadero. Las mujeres reconocían a sus maridos por las ventanillas de los vagones. Habían estado separados desde el fin de la guerra y allí se veían por primera vez frente al barco que los esperaba. Nunca me tocó presenciar abrazos, sollozos, besos, apretones, carcajadas de dramatismo tan delirante. Luego venían los mesones para la documentación, identificación, sanidad. Mis colaboradores, secretarios, cónsules, amigos, a lo largo de las mesas, eran una especie de tribunal de purgatorio. Y yo por primera y última vez debo haber parecido Júpiter a los inmigrantes. Yo decretaba el último sí o el último no, pero yo soy más sí que no, de modo que siempre dije sí. El llamado barco de la esperanza arriba a Valparaíso en la noche del 2 de septiembre de 1939. Y al día siguiente se produce el desembarco de sus pasajeros, en medio de la expectación de los porteños y del interés de los medios de prensa. En general, los recién llegados son muy bien acogidos por la población, pero en los días previos a la llegada del Winnipeg no han faltado las opiniones contrarias a esta masiva inmigración. Algunos órganos de prensa han sido muy severos y alarmistas al señalar que se trata de elementos indeseables, que nada tendrán que aportar a Chile, atacando también al gobierno de Aguirre Cerda por haber consumado esta iniciativa. Pero estas apreciaciones se desvanecerán rápidamente ante el espíritu de trabajo y la gratitud con lo que refugiados comienzan a insertarse en la sociedad chilena. La única y seria recomendación que se les ha hecho es la de una absoluta prescindencia política. Esta prevención no era necesaria.
Ellos han venido a trabajar y solo quieren demostrar que son dignos de la confianza que Neruda, al seleccionarlos y Chile al recibirlos, han puesto en ellos. Misión de amor, en fragmento de Pablo Neruda. Yo reúno. Mi navío espera, con su remoto nombre Winnipeg, pegado al malecón del jardín, encendido, a las antiguas uvas acérrimas de Europa. Pero mis españoles no venían de Versalles, del baile plateado, de las viejas alfombras de amaranto, de las copas que trinan con el vino, no, de allí no venían, no, de allí no venían, de más lejos, de campos y prisiones, de las arenas negras, del Sahara, de ásperos escondrijos, donde yacieron hambrientos y desnudos. Allí, a mi barco, claro, el navío en el mar, a la esperanza, acudieron llamados uno a uno para mí desde sus cárceles. Labriegos, carpinteros, pescadores, torneros, maquinistas, alfareros, curtidores. Se iba poblando el barco que partía mi padre. Yo sentía en los dedos las semillas de España. Yo reúno. ¡Qué orgullo! El mío, cuando palpitaba el navío y tragaba más y más hombres, cuando llegaban las mujeres separadas del hermano, del hijo, del amor, hasta el minuto mismo en que yo los reunía y el sol caía sobre el mar y sobre aquellos seres desamparados que entre lágrimas locas, entrecortadas, nombres, besos con gusto a sal, sollozos que se ahogaban, ojos que desde el fuego solo aquí se encontraron. De nuevo aquí nacieron, resurrectos, vivientes, y era mi poesía la bandera, sobre tantas congojas, las que desde el navío las llamaba latiendo y acogiendo, los legados de la descubridora, desdichada, de la madre remota, que me otorgó la sangre y la palabra. Cónsul en México, pintores, poetas y pintores. Continúa Pablo Neruda después de concluida su exitosa misión en París. Pablo estaba en el punto más alto de su trayectoria diplomática y se hallaba en condiciones de elegir un cargo consular de su preferencia. La elección del poeta recae sobre México, país al que admira grandemente y en el cual cuenta ya con 3 ilustres amigos, que son figuras representativas del arte y la literatura mexicana: Alfonso Reyes, Octavio Paz y David Siqueiros. Es así como Neruda parte en julio de 1940 a tomar posesión de su nuevo cargo con el rango de cónsul general de Chile en México. A todo esto el poeta ya sabe que en México volverá a encontrarse con muchos de sus amigos españoles republicanos, que obligados a exiliarse han encontrado aquí una amplia y fraternal acogida. A esta fecha, y gracias a la generosa política de puertas abiertas impulsada por el presidente Lázaro Cárdenas, México ha recibido miles y miles de republicanos, entre ellos un enorme contingente de intelectuales, escritores, poetas, catedráticos, juristas y profesores altamente calificados, que han preferido partir al exilio antes que vivir bajo un régimen totalitario y de inspiración fascista como es el que Franco ha instaurado en España. La estadía de Pablo en México estará llena de múltiples actividades. Sin descuidar sus funciones consulares, se dará tiempo para todo, para cultivar nuevas amistades, para ofrecer recitales y conferencias, para escribir poemas en homenaje a 2 ilustres amigos fallecidos y, en general, para vivir intensamente sus días mexicanos. Ansioso de conocer y extender mejor esta tierra exuberante, emprende algunos viajes que le permiten descubrir sus bellezas. Es lo que hace en estas líneas. México, con su nopal y su serpiente. México florido y espíritu, seco y huracanado, violento de dibujo y de color, violento de erupción y creación. Me cubrió con su sortilegio y su luz sorpresiva. Lo recorrí por años enteros de mercado a mercado, porque México está en los mercados. México es una tierra de poñolones, color carmín y turquesa fosforescente. México es una tierra de vasijas y cántaros y de frutas partidas bajo un enjambre de insectos.
México es un campo infinito de magueyes, de tinte azul, acero y corona de espinas amarillas. Todo esto lo dan los mercados más hermosos del mundo. La fruta y la lana, el barro y los telares muestran el poderío asombroso de los dedos mexicanos, fecundos y eternos. Entre las grandes personalidades mexicanas que entran en la lista de nuevos amigos de Neruda está Diego Rivera, Clemente Orozco, Silvestre Revueltas, Andrés Anestrosa y muchos otros. Relato de Diego Rivera por Pablo Neruda. Diego Rivera había ya trabajado tanto por esos años y se había peleado tanto con todos que ya el pintor gigantón pertenecía a la fábrica. Al mirarlo me parecía extraño no descubrirle colas con escamas o patas con pezuñas. 30 años después, Diego Rivera seguía siendo gran maestro de la pintura y de la fabulación. Aconsejaba comer carne humana como dieta higiénica y de grandes gourmets. Daba recetas para cocinar gente de todas las edades. Otras veces se empeñaba en teorizar sobre el amor lesbiano, sosteniendo que esta relación era la única normal, según lo probaban los vestigiosos históricos más remotos encontrados con excavaciones que él mismo había dirigido. A veces me conversaba por horas moviendo sus capotudos ojos indios y me daba a conocer su origen judío. Otras veces, olvidando la conversación anterior, me juraba que él era el padre del general Rommel. Pero que esta coincidencia debía quedar muy en secreto porque su revelación podría tener serias consecuencias internacionales. Su tono de persuasión extraordinario y su calmosa manera de dar los detalles más ínfimos e inesperados de sus mentiras hacían de él un charlatán maravilloso, cuyo encanto nadie que lo conoció puede olvidar jamás. Antología de pistolas. El México de aquel tiempo era más pistolista que pistolero, pistolista que pistolero. Había un culto al revólver, un fetichismo de la 45. Los pistolones salían a relucir constantemente. Una vez me festejaron los poetas con un paseo en una barca florida en el lago de Xochimilco. Se juntaron 15 o 20 barcos que me hicieron navegar entre las aguas y las flores por los canales y vericuetos de aquel estero destinado a paseos florales desde el tiempo de los aztecas. ¿No es cierto? Es que uno de aquellos poetas se empeñó durante la travesía, después de numerosos tequilas y para rendirme deferente homenaje, en que yo disparara al cielo con su bella pistola, que en la empuñadura ostentaba signos de plata y oro. Enseguida, el colega más cercano trajo rápidamente la suya de una cartuchera y, llevado por el entusiasmo, dio un manotazo a la del primer oferente y me invitó a que yo hiciera los disparos con el arma de su propiedad. Al alboroto acudieron los demás rapsodas. Cada uno se fundó con decisión su pistola y todos las enarbolaron alrededor de mi cabeza para que yo eligiera la suya y no la de los otros. Aquel patio movedizo de aguas que se me cruzaban frente a la nariz o me pasaban bajo los sobacos se tornaba cada vez más amenazante, hasta que se me ocurrió tomar un gran sombrero típico y recogerlas todas en su seno, tras pedírselas al batallón de poetas en nombre de la poesía y de la paz. Todos obedecieron y de ese modo logré confiscarle las armas por varios días, guardándolas en mi casa. Pienso que he sido el único poeta en cuyo honor se ha compuesto una antología de pistolas. Una visa conflictiva y un viaje a Guatemala. En México, Pablo recibe por primera vez en su carrera una sanción administrativa, que se le aplica por haber dado curso a una visa para que su amigo, el gran muralista Siqueiros, ingresara a Chile. Según sus superiores, la visa ha sido concedida sin la correspondiente autorización previa de la División Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y puesto que no es la primera vez que esto ocurre, afirman sus jefes, la sanción se justifica plenamente. Se trata de una medida disciplinaria más bien severa, mediante la cual se le suspende por un mes en el ejercicio de su cargo
y se le priva de la remuneración correspondiente a este periodo. En breves palabras, dejemos que sea el propio Pablo quien nos cuente lo ocurrido. David Alfaro Siqueiro estaba entonces en la cárcel. Alguien lo había embarcado en una incursión armada a la casa de Trotsky. Lo conocí en la prisión, pero en verdad también fuera de ella, porque salíamos con el comandante Pérez Rulfo, jefe de la cárcel, y nos íbamos a tomar unas copas por allí, en donde no se nos viera demasiado. Ya tarde en la noche, volvíamos y yo despedía con un abrazo a David que se quedaba detrás de sus rejas. Estas entre salidas clandestinas de la cárcel y conversaciones sobre cuánto existe, tramamos Siqueiros y yo su liberación definitiva. Provisto de una visa que yo mismo estampé en su pasaporte, se dirigió a Chile con su mujer, Angélica Arenal. México había construido una escuela en la ciudad de Chillán, que había sido destruida por los terremotos. Y en esa escuela, México, Siqueiros pintó uno de sus murales extraordinarios. El gobierno de Chile me pagó este servicio a la cultura nacional, suspendiéndome de mis funciones por 2 meses. En realidad no fueron 2, sino 1, en vez de su pensión. Y aunque Neruda hizo intentos para que se reconsiderara la medida, esta quedó firme y el cónsul debió aceptarla, no sin expresar su protesta y malestar por la situación que estimaba claramente arbitraria. Ocurre que en medio de la compleja maraña judicial en que se estaba envuelto Siqueiros, una vez juzgado su caso y puesto en libertad, existía el compromiso de que saliera transitoriamente de México, para aplacar las críticas de quienes lo querían ver condenado a una larga temporada en la cárcel. El problema era que ningún país quería darle un visado, y de ahí que, por gestiones del grupo gobierno mexicano, del propio gobierno, Neruda concede el visado contando con la tácita aprobación de la Cancillería chilena. Sea como fuere, Pablo decide sacarse del cuerpo la indignación que le ha provocado esta sanción realizando un viaje a Guatemala, un país que por muchas razones desea y necesita conocer. Decidí visitar Guatemala. Hacia allá me encaminé en automóvil. Pasamos por el Istmo de Tehuantepec, región dorada de México, con mujeres vestidas como mariposa y un olor a miel y azúcar en el aire. Luego entramos en la Gran Selva de Chiapas. De noche deteníamos el vehículo asustado por los ruidos, por la telegrafía de la selva. Millares de cigarras emitían un ruido violento, planetario, que parecía increíble. El misterioso México extendía su sombra verde sobre antiguas construcciones, sobre remotas pinturas, joyas y monumentos, cabezas colosales, animales de piedra. Todo esto yacía en la selva, en la millonaria existencia de lo inaudito mexicano. Pasaba la frontera, en lo alto de la América Central, el estrecho camino de Guatemala me deslumbró con sus lianas y follajes gigantescos, y luego con sus plácidos lagos en la altura como ojos olvidados por dioses extravagantes. Y por último con pinares y anchos ríos primordiales en que asomaban, como seres humanos, fuera del agua, rebaños de sirénidos y lamantinos. Pasé una semana conviviendo con Miguel Ángel Asturias, que aún no se había revelado con sus novelas victoriosas. Comprendimos que habíamos nacido hermanos y casi ningún día nos separábamos. En la noche planeábamos visitas inesperadas a lejanos parajes de sierras envueltas por la nieve o a puertos tropicales de la United Fruit. Los guatemaltecos no tenían derecho a hablar y ninguno de ellos conversaba de política delante de otro. Las paredes oían y delataban. En algunas ocasiones deteníamos el carro en lo alto de una meseta y allí, bien seguro de que no había nadie detrás de un árbol, trataban ávidamente de la situación. El caudillo se llamaba Ubico y gobernaba desde hacía muchísimos años. Era un hombre corpulento, de mirada fría, consecuentemente cruel. Él dictaba la ley y nada se movía en Guatemala sin que él expresamente lo dispusiera. Conocí a uno de sus secretarios, ahora amigo mío, revolucionario. Por haberle discutido algo, un pequeño detalle, lo hizo amarrar allí mismo.
a una columna del despacho presidencial y lo azotó sin piedad. Los poetas jóvenes me pidieron un recital de mi poesía. Enviaron un telegrama a Ubico solicitando el permiso. Todos mis amigos y jóvenes estudiantes llenaban el local. Leí con gusto mis poemas porque me parecía que entreabrían la ventana de aquella prisión tan vasta. El jefe de policía se sentó conspicuamente en primera fila. Luego supe que 4 ametralladoras se habían emplazado hacia mí y hacia el público, y que éstas funcionarían cuando el jefe de policía abandonara ostensiblemente su butaca e interrumpiera el recital.